Mi nombre es Elber Martínez Galindo, soy del curso de guitarra. En este momento voy a hacer la sustentación de mi línea de tiempo. Entonces, soy del grupo 993. Yo inicié mi línea de tiempo con el TARP de Persia. Este fue más o menos creado entre el 2500 al 1500 antes de Cristo. Eh, Tiene, digamos, como una forma parecida al laúd árabe en sus, digamos, en su forma, que es como si fuera una parte ovalada en la parte de atrás del instrumento. Eh, este fue creado como con una forma de reloj de arena, ¿sí? De- El cuerpo estaba recubierto de piel de cordero y era tan fina como si fuera una especie de pergamino. Aquí se puede evidenciar. Eh, Luego tenemos la lira griega, que eso fue eh, más o menos 2000 años antes de Cristo. La lira se clasifica como un instrumento de acuerdo de cuerdas punteadas. Eh, Su estructura básica consistía en una caja de resonancia, que es la parte aquí inferior. Eh, en muchas ocasiones fue hecha con caparazones de tortuga o era hecha en madera. Tenía sus dos brazos verticales y un yugo transversal, que era donde se templaban las cuerdas. En- Tenía una cantidad de cuerdas, podía oscilar entre 3 a 12 cuerdas, pero la que era más utilizada y más famosa era la de las 7 cuerdas. Tenemos el alud árabe, que se fue más o menos en el año 700 después de Cristo. Eh, este fue como creado en un pueblo árabe. Los moros lo llevaron a España como un instrumento el cual le llamaron el aud, que en su traducción significa la madera. Este instrumento de cuerda pulsada consta de un cuerpo de madera eh, hecho con astillas pegadas. El instrumento es redondeado en su parte trasera y mm, parecía tener, o sea, su figura parecía como una pera. Luego tenemos en el siglo XVI la vihuela. Esta fue un instrumento en España eh, donde lo adoptaron. Fue una derivación del laúd. El fondo redondeado fue aplanado, por lo tanto ya tenía un aspecto muy similar al de la guitarra actual. Sin embargo, el diseño de las cuerdas permaneció igual. La mayoría de las guitarras tenían 12 trastes hechos de tripa animal y de 5 a 7 cuerdas, también de tripa. Eh, la, elabora- la elaboración de decoración del instrumento, eh, pues es típica de esta decoración que realizaban. Luego tenemos la guitarra barroca y la mandora en el siglo XVII. En el siglo XVII se llegó a un consenso entre los diseñadores de guitarras, entre los que destaca Antonio Giacomo Stradivari, acerca del número de cuerdas de la guitarra, que pasó de ser de 6 cuerdas simples, antes utilizaban cuerdas dobles o pares. O sea, antiguamente utilizaban más cuerdas,
y por último llegaron al consenso de que se dejaría con 6 cuerdas simples. Luego tenemos en 1850 la guitarra moderna de Antonio de Torres. El luthier español Antonio de Torres Jurado diseñó la guitarra clásica moderna con 6 cuerdas simples, un, una caja más grande y mejor resonancia. Luego tenemos la guitarra acústica en 1900, que fue por C.F. Martin, eso fue en Estados Unidos. Christian Frederick Martin desarrolla la guitarra acústica con innovación como tamaño del cuerpo más grande, eh, un cuello de 14 trastes, cuerdas de acero y refuerzo en X para que no se partiera el mástil. Esto hacía que soportara más la tensión. Luego nace la guitarra eléctrica, eh, aunque la idea de amplificar el sonido de la guitarra ya se había explorado en la década de 1920. La primera guitarra eléctrica moderna fue inventada en 1931 por George eh, Beauchamp y Adolf Rickenbacker, donde forman un cuerpo plano y alargado, así como lo tenemos acá en la imagen, y tenía una pastilla magnética, que es esta, que permitía que la señal eléctrica se convirtiera en un sonido amplificado. La guitarra se llamaba Flying Pan o sartén, debido a su cuerpo plano y delgado, hecho de aluminio. Luego pasamos a 1950, las guitarras eléctricas sólidas. La década de 1950 fue clave para las guitarras eléctricas de cuerpo sólido con el lanzamiento de la Fender Telecaster, que es esta, inicialmente Broadcaster en 1950 y la Gibson Les Paul en 1952. Estos modelos revolucionaron pues la música y en 1954 Fender introdujo la Stratocaster. Los diseños de cuerpo sólido redujeron la retroalimentación y mejoraron el sustain, convirtiendo estas guitarras en instrumentos fundamentales para el rock and roll y otros géneros. En el año 2000 y a la actualidad, la guitarra ha tenido ciertas variaciones, ciertas modificaciones, por decirlo así, donde tenemos una guitarra digital e híbrida, que es la Fender. Fender lanza algo que supera por mucho tiempo lo que han hecho en el pasado y aprovecha a fondo su duradero legado de genuina innovación de guitarrera. La Acoustasonic de Fender puede cambiar entre 5 modos principales por medio del selector de voz de 5 modalidades. Esta guitarra ha tenido, digamos, una gran modificación donde es una mezcla entre lo acústico y la guitarra eléctrica. Entonces tenemos que viene en sus diferentes posiciones, tiene un selector, tiene el volumen, tiene la caja de resonancia como lo tiene la acústica y su forma aún conserva la forma de la guitarra eléctrica. Entonces por eso vemos que es una mezcla híbrida entre estos dos instrumentos, que es lo que se ha venido haciendo en la actualidad. Esta es mi sustentación de mi línea de tiempo en cuanto a la actividad de la historia de la guitarra. Muchas gracias.